Los vampiros no existen, aseveraba siempre la abuela, cuando trasnochábamos viendo aquellas películas de Drácula que nos aterraban y nos quitaban el sueño, junto a mis primas, cuando éramos muy pequeñas. Hoy, a mis 20 años, guardo ciertas dudas inquietantes sobre su existencia. Soy Daniela, extrañamente hija única de una antiquísima y muy numerosa familia de la ciudad de Rancagua, en Chile. Y digo extrañamente, porque mi abuela parió bastante, y asimismo, mis tías teniendo a lo menos 3 hijos por familia. La cantidad de primos es tan extensa que no alcanzo a compartir con todos como quisiera. Sin embargo, Carmen es la más cercana. Es como aquella hermana que nunca tuve y que añoré. Da la casualidad de que compartimos carrera en la universidad, lo que nos hace más unidas y casi inseparables. Era casi fin de año y nos enfrentábamos a durísimos y desafiantes periodos de estudio, tareas y, lo peor de todo, los exámenes finales para lograr pasar de año, situación que nos ponía nerviosas e inquietantes. Fue a un día de darlos cuando Carmen me propuso aquella aterradora idea, de la cual en principio, pues no vislumbré ningún problema, pese a ser un poco escéptica. Haríamos una petición, o más bien le pediríamos un favor a un extraño personaje supuestamente milagroso, cuyos restos descansan desde hace mucho tiempo en el panteón local, el famoso Tito Lastarria. ¿Quién diablos es Tito Lastarria?, pregunté ignorante y con algo de desconcierto, pues nunca en mi vida había oído hablar de él. ¿Cómo? ¿Nunca has oído hablar de él?, me respondió Carmen con una contrapregunta, a lo cual solo encogí mis hombros y moví la cabeza en gesto de negación. Luego me habló de él. El vampiro Lastarria, murmura la gente, que desde hace años visita su tumba para pedirle favores de todo tipo, como si fuese una ánima milagrosa. Su mausoleo rebosa no solo de flores y obsequios en agradecimiento de los favores concebidos, sino también de cientos de cartas con peticiones de todo tipo, desde amor hasta buena fortuna. Pero también en las hay aquellas más simples como la nuestra, pedir que nos vaya bien en los estudios. Aunque también hay una historia oscura que se cuenta de él y de este lugar, en donde se murmura que hay personas que le han vendido su alma para obtener buena fortuna. Hasta ahí me hacía sentido, pues sabido es que en cada panteón existen estas creencias religiosas o espirituales sobre difuntos milagrosos, y que la propia gente se encarga de darle veracidad. Pero, ¿darle tal connotación a un supuesto vampiro? Aquello me parecía casi escalofriante, sobre todo considerando el último comentario de Carmen. Mis temores a reprobar los exámenes era tal que consideré la idea de Carmen sin pensarlo demasiado, que podríamos perder con un acto de fe, y una ayuda desde arriba nos vendría bastante bien, o tal vez desde abajo, pues las connotaciones vampíricas que le daban a nuestro personaje y aquellas historias de gente vendiéndole su alma me hacía más sentido como algo más oscuro y terrorífico salido del infierno mismo. Lo cierto es que el tal Tito Lastarria era un personaje muy popular en la ciudad por conceder favores y también algo más. Solo esperaba que ayudase a cumplir los nuestros únicamente y que no viniera por la noche a clavar sus colmillos en mi cuello para cobrarme. Aquel día previo a los exámenes, las horas parecían avanzar más rápido de lo normal, por cuanto nos dispusimos rápidamente a visitar el panteón y el famoso mausoleo antes de que nos cerraran el lugar. Luego de algunos minutos en autobús, nos encontramos en las puertas del panteón, el cual siempre me causó cierto miedo por su aspecto sombrío, gélido y siniestro, en donde el sol parecía no calentar la tierra de los muertos. No nos costó llegar al sepulcro aquel. Su estampa era de tal magnitud que se podía observar tan solo avanzar algunos metros en el camposanto. Cuando llegamos al imponente mausoleo quedé boquiabierta. Era enorme. Me había imaginado una sencilla lápida adosada a una tumba de cemento, casi insertada sobre la tierra. Pero no. Una enorme puerta de fierro negro con cadenas protegía el féretro de aquel ser vampírico,
bajo una estructura sólida que se imponía por sobre el resto, cuya altura fácilmente estaba sobre los 5 metros, y en su techumbre, cruces deterioradas por el paso del tiempo se alzaban intentando imponer aún más respeto sobre lo que guardaban a sus pies. Las miré con detención y me parecieron algo extrañas. Eran de fierro fundido con aquel característico color del óxido que las ha carcomido por décadas o quizás por siglos. Lo extraño de aquellas cruces era su parte horizontal. Era como si hubiesen entrelazado dos cruces quedando de 4 puntas en dirección a los puntos cardinales. 3 de ellas estaban caídas o torcidas, quedando solo una en pie y al parecer estable en lo más alto del mausoleo. A los pies de esa enorme reja rebosaban los obsequios que variaban entre flores y peluches, como así también cientos de cartas, algunas tan antiguas que su aspecto era casi apergaminado. Las sólidas paredes laterales estaban rayadas completamente a puño y letra. Todo eran peticiones y agradecimientos en donde algunos más detallistas plantaban pequeñas láminas de metal talladas, dando las gracias por los favores concedidos. De pronto me sentí atraída por este ser y el lugar donde reposaba su cadáver, de una manera inimaginable, pero también dando un recorrido exterior completamente absorbida y sumida en una especie de fervor extraño que llegó hasta mí. Ya estaba atardeciendo, casi oscurecía y el cementerio cerraría prontamente. Carmen me sacó de mi estado, mostrándome aquella petición que en papel había escrito ya, pasándome el bolígrafo, simplemente para que firmara nuestra petición. Luego doblamos el papel en 2 partes y lo insertamos en medio de un tumulto de otras cartas en la entrada principal junto a la reja. Carmen se arrodilló y elevó unas oraciones a palmas juntas para luego caminar raudamente hacia la salida. La salida estaba cerrada, lo que nos dio un susto, pero para nuestra suerte, el cuidador encargado del cierre del panteón caminaba letargado a poca distancia de la entrada, logrando alcanzarlo para que nos sacara de ese lugar. «¿Qué hacen aún aquí, muchachitas?», exclamó el anciano cuidador al vernos algo agitadas y asustadas. «Perdón, señor, se nos pasó la hora, pero era por una buena causa», contestó Carmen, queriendo justificar al anciano nuestro retraso. «Estábamos solicitando un favorcito a don Tito, pero ya nos vamos». El anciano cuidador clavó su mirada en ambas por un largo instante, mientras abría el candado y retiraba las gruesas cadenas protectoras del panteón para darnos la salida, y luego se dirigió a nosotras. «No jueguen con el diablo», con voz enérgica nos advirtió, como queriendo reprimirnos por algo que no entendimos en un principio. Pero por su rostro era algo serio, pues su semblante y actitud afable pareció perderse luego de contarle en lo que andábamos. «¿Con el diablo?», contesté confusa, preguntándole si se refería a nuestra petición al tal Tito, preguntándole a su vez del por qué se refería como tal, si se supone que para el pueblo tiene características casi de un santo cumplidor de favores. «¿Cuáles favores?», exclamó con algo de ironía, moviendo su cabeza de lado a lado. «No tienen idea de lo que han hecho, ni en qué se han metido. Si el favor se les concede, han firmado de puño y letra una deuda con el mismísimo diablo. No solo ustedes, sino que arrastrarán también a toda su familia. Cuando caiga la última cruz, él se levantará de su tumba e irá a cobrar uno a uno cada favor dado». Nos miramos con Carmen algo confundidas, pero con una sensación de horror enorme que plantó el anciano. No solo eran sus palabras, sino también la forma en que nos miraba y la seriedad de cada una de sus palabras, como presagiando con absoluta seguridad nuestro destino por aquel acto. Salimos rápidamente del panteón, casi huyendo despavoridas del extraño anciano. Por la noche se me hacía difícil conciliar el sueño. A mi preocupación sobre los exámenes del día siguiente se le sumaron las palabras de aquel anciano, lo que me tenía temerosa, pero a la vez también muy intrigada sobre cuál era la verdad sobre aquel personaje.
Hasta un horrible sueño tuve, en donde al final de mis estudios y en pleno acto de graduación, una sombra oscura y sin rostro estaba junto a mi familia aposentado entre los invitados, como esperándome, como viniendo por mi deuda. Dormí escasamente y mal, a tal que me levanté más temprano de lo habitual. Era un día importante y estaba en juego la continuidad de mi carrera. Los exámenes estuvieron difíciles, pero tenía fe y convicción de haber estado a la altura y que me iría excelente. Ya por la tarde y de regreso en casa, la inquietud de lo vivido en el cementerio no desaparecía de mi mente. Por ello quizás aproveché la hora del almuerzo y mientras mamá me preparaba la comida, para lanzar la pregunta sin vacilación alguna. Mamá, ¿has oído hablar de Tito Lastarria? Detuvo lo que estaba haciendo, lanzándome de inmediato una mirada furtiva y un rostro de asombro ante mi pregunta que me impactó. Era como si hubiese tocado un tema prohibido para ella. ¿Quién te habló de él? ¿De dónde sacaste ese nombre? Me atacó con una contrapregunta y luego volteó para seguir en lo que estaba, como intentando bajarle el perfil al momento. Fuimos con Carmen a visitar su tumba y a pedirle un favor, que nos fuera bien en los exámenes finales. En ese preciso instante, el plato en el cual me servía la comida cayó de bruces desde sus manos, causando un estruendo y lanzando trozos de losa que incluso llegaron a mis pies. Mamá quedó gélida, sin reacción alguna ni palabras que esbozar. Pensé en un principio que había sido solo un accidente doméstico, pero cuando su rostro palideció y sus manos temblaron entendí que había algo más. Era como si estuviese teniendo algún ataque de pánico o algo por el estilo, pues pronto sus manos temblorosas se apoyaron junto al mueble de la cocina como no queriendo perder el equilibrio. Su rostro estaba blanco como el papel, como si acabaran de darle una trágica noticia. Me paré de inmediato en su ayuda, pero volteó hacia el lavaplatos, sacó un vaso con sus manos temblorosas y se sirvió agua que bebió casi de un solo sorbo. Estoy bien, me dijo luego de unos minutos, en donde respiró hondo sucesivamente hasta lograr calmar su extraño estado. Luego de recuperarse, su semblante cambió nuevamente. Esta vez parecía totalmente enfadada, y la reprimenda por aquella inocente acción con Carmen fue muy clara y sin vacilación alguna. No te quiero ver nunca más metida en ese cementerio, haciendo tonterías. ¿Me oíste bien? Estudia y concéntrate en ello nada más. Te prohíbo que vuelvas a ese lugar, o que creas que la ayuda divina te salvará de tus notas. Ese fue su discurso subido de tono, que no entendía del todo y que tampoco me dio oportunidad para explicar o tratar de entender el porqué de su actitud molesta. Luego de servirme la comida, se retiró a su habitación sin mediar palabra alguna, quedando yo muy triste, pero a la vez preocupada del por qué actuó de esa manera frente a mí. Por más que pensaba, no encontraba explicación racional, a no ser que ella supiera algo respecto a nuestro finado y a su mausoleo. Algo como aquello que sabía el anciano cuidador. Ya casi al finalizar el día, le llevé té a mi abuela como todas las noches, quien por cierto vivía con nosotras. A sus 90 años se encontraba postrada en cama producto de su avanzada edad y de algunas enfermedades, pero aún mantenía toda lucidez y salud mental en perfectas condiciones. Me senté junto a su cama para charlar como habitualmente lo hacíamos a la hora del té, pues teníamos una perfecta comunicación desde siempre, y aprovechando la instancia para consultarle qué sabía ella sobre el tal Tito Lastarria y su famosa tumba. Mi abuela era muy conocida en la zona y madre de 9 hijos. La conocían prácticamente todos y por su parte, ella conocía todas las historias de esta región y también cada leyenda. Era imposible que no supiera algo al respecto. Sin titubear ni esperar más, pregunté lo que sabía. Abuela, ¿tú sabes la historia del tal Tito Lastarria, al que le piden favores en el cementerio? Casi se atoró con el té y miró por largos segundos directo a los ojos sin esbozar palabra alguna, transformando el momento en inquietante. Algo raro había en todo esto. Primero aquel anciano vigilante, luego mamá,
y ahora la abuela reaccionaba extrañamente a tan solo mencionar al tal Tito. En un instante, y luego de dejar la taza sobre el velador, puso su mano cálida y delgada sobre la mía, agachó la cabeza y dio un suspiro profundo antes de comenzar a responder. Tu madre nunca quiso que llegara este momento, partió su relato con voz penosa mirando fijamente a los ojos. Esto no estaba nada bien. Empezaré contándote la historia y también la leyenda sobre Lisandro Lastarria. Lisandro Lastarria fue un personaje muy importante en la ciudad a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Ocupó muchos cargos importantes en la región, pero la historia oculta, el mito, es lo que más perdura a la fecha. Se dice que al volver de la Guerra del Pacífico, hizo un pacto con el mismísimo diablo para obtener la gran fortuna de la cual se hizo de la noche a la mañana, volviéndose un hombre muy rico y poderoso, casi inmortal. Para muchos, el diablo le otorgó el poder de un ser vampírico, de ahí su apodo. Esta riqueza e imagen hizo que muchas personas del pueblo se dirigieran a él para pedirle ayuda monetaria. Pronto la gente comenzó a contar de él y de sus riquezas, como así también del supuesto origen de estas, pues se decía que detrás de los favores y ayuda que brindaba la gente se escondía algo horroroso y diabólico, que nada era gratis, y detrás de toda aquella ayuda se encontraba el diablo mismo, prendando el alma de las personas. Con el tiempo su fortuna, poder e influencia en el pueblo lo transformaron en una persona abusiva y viciosa. Era sido visitante de prostíbulos, y se decía que en cada visita desaparecía alguna chica luego de estar con él. Todas estas acciones, desapariciones, sumadas a su arrogancia y el maltrato hacia el pueblo, terminó en una especie de rebelión en donde pronto fue acusado de satanismo, prácticas de vampirismo, asesinato y de vender el pueblo al mismísimo diablo. Según se cuenta, los lugareños hartos de este hombre lo secuestraron y lo enterraron vivo encadenado en su propio mausoleo, el cual había mandado él mismo a construir para su familia, dejando su cuerpo al custodio de 4 cruces bendecidas por la iglesia y que se enaltecen imponentes sobre su tumba. Son aquellas cruces las que han mantenido al vampiro en un estado aletargado, hambriento de sangre y de venganza. Pero la leyenda no termina ahí. Hay quienes afirman que cuando las 4 cruces caigan, el no muerto saldrá a cobrarse de las almas que le pertenecen y a cobrar venganza de quienes lo enterraron vivo, no importando cuántas décadas o siglos hayan pasado. Siempre habrá algún pariente sanguíneo que pagará las deudas. Lo más atemorizante y espeluznante de toda esta leyenda es que solo queda una cruz en pie. La primera en caer fue con el terremoto de 1985. Las otras 2 se doblegaron en el terremoto del 2010. Muchos de los antiguos lugareños, quienes creen ciegamente en la leyenda, han huido despavoridos a otras regiones. Otros viven sumidos en el miedo absoluto, orando y esperando que la última cruz se mantenga en pie. Hasta ahí la historia de la abuela era fascinante y terrorífica, digna de una novela de horror. Pero aún no tenía claro qué parte de la historia encajaba con todo el misterio que rodeaba a mi madre y ahora a mi abuela, porque de tan solo al mencionar su nombre, parecían reaccionar con miedo. Quedé pensativa y en silencio por unos minutos, intentando encontrar la parte de la historia en la cual encajaba, sin llegar a ninguna conclusión. Así que mejor pregunté directamente: Abuela, ahora necesito saber qué es lo que ocultan con mi madre y por qué este momento quiso que nunca llegase. La abuela suspiró profundamente. En sus ojos y rostro podía notar que venía la parte más difícil de contar. Sentía sus nervios en no saber cómo empezar su relato, pero también notaba la angustia y el pavor que la carcomían por dentro. Algo no muy bueno llegaría a mis oídos. Algo completamente espeluznante en que, sin saberlo, era la protagonista.
La abuela terminó su té en silencio, sin alzar siquiera su mirada. No tenía intenciones de interrumpirla, pero mis manos comenzaban a sudar de nervios por la espera, así que comencé a caminar por la habitación como un perro enjaulado e inquieto. Algo me decía que cuando salieran las palabras de su boca ya nada sería lo mismo, y no me equivoqué en ello. Pronto dejó su taza sobre el velador y me invitó a sentarme a los pies de su cama, observándome con una expresión de tristeza, pero también de cierta culpabilidad que me inquietó aún más. ¿Te has preguntado por qué tu madre nunca te habló sobre tu padre?, preguntó con voz nostálgica y sorprendiéndome a la vez, quedando pensativa por algunos instantes. Era cierto, mamá nunca quiso hablarme de él, y hasta donde sabía, mi nacimiento había sido producto de una relación breve y tormentosa, cuyo resultado fue el alejamiento de mi progenitor antes de que yo naciera. Según mamá, este hombre nunca supo que estaba en su vientre al momento de marcharse, indicándome que no valía la pena siquiera conocer su identidad. Recordar aquello me resultó penoso y algo frustrante, pues haber crecido sin un padre siempre fue un tema para mí, aun cuando he tratado de manejarlo hasta ahora. Evité comentarios para no interrumpir a la abuela en su relato, y solo hice un gesto de negación ante su pregunta, enterrando mi cabeza entre mis hombros. Pese a ser la mayor de mis hijas, tu madre siempre vivió con frustración y envidia hacia sus hermanas por no poder tener una familia propia. A diferencia de ellas, quienes encontraron el amor muy joven contrayendo matrimonio prontamente y dando a luz numerosos críos. Tu madre no lograba encontrar estabilidad de pareja con ninguno de tantos novios comprometidos que tuvo por aquellos tiempos. Ella decía que estaba maldita, que el amor no era para ella, situación que pronto la sumergió en una horrenda depresión y desesperanza, más aún viendo cómo sus hermanas eran completamente felices y con abundancia de hijos. Con el paso del tiempo, supimos cuál era la razón de aquello y no era otra lamentablemente más que no podía embarazarse. Esto era la causa que alejaba a sus novios al darse cuenta de que jamás podría darles críos y una familia. Cuando nos confesó de aquello, casi con vergüenza, acudimos con muchos doctores, tratamientos y exámenes intentando darle un vuelco a tan cruel destino, pero solo confirmaban lapidariamente que estaba totalmente infértil, existiendo nulas probabilidades de procrear. La nefasta noticia la enloqueció, y la depresión pronto se transformó en locura, intentando por distintos medios curar aquella maldición, como solía llamarle, visitando un sinnúmero de curanderos y de brujos. Por momentos creyó que, con rituales, consumo de hierbas, conjuros y extraños brebajes lograría sanar, que solo debía ser paciente. Pero con el correr de los meses, comenzó a probar si todo aquello surgía efecto, y las relaciones informales con distintos chicos que conocía no se hicieron esperar. Llegó un momento en que todo le daba lo mismo, no importaba quién la fecundara, y su obsesión por parir la llevaron a límites inimaginables con tremendas consecuencias. Fue así como dentro de tal ambiente conoció a esa extraña y oscura chica, a la cual se aferró amigablemente, que fue la responsable de tanta tragedia. Se jactaba de practicar el ocultismo, astrología y un sinnúmero de rarezas que puso al servicio de tu madre, según con la promesa de curarla y darle la fecundación que tanto anhelaba. A nosotros ignorantes también nos convenció de aquello. Sus visitas a casa se hicieron recurrentes, en donde pasaban horas en la habitación sin tener idea de qué hacían ahí dentro. Al principio, erróneamente, no le dimos mayor importancia. No queríamos que perdiera las esperanzas, y esta chica se mostraba siempre afable e interesada en ayudarla. Y al menos psicológicamente sí que lo hacía, pues su poder de convencimiento era tal que hasta yo comencé a creer que encontraría una solución. Fue tarde cuando entendimos que ella la arrastró, aprovechándose de su estado, a un camino oscuro, siniestro y sin retorno. Tu madre, inocentemente o tal vez no, se hizo partícipe de una extraña y siniestra secta, tan antigua como la región misma, pues datan de siglos adorando y enalteciendo la figura del famoso vampiro.
del tal Tito Lastarria, elevando sus oscuras plegarias y quizás que otro tipo de prácticas incluso en la tumba misma de este ser. Así pues, una noche fría de junio, tu madre accedió a participar en un escalofriante ritual dentro de aquel mausoleo, con la promesa de curar definitivamente su mal gracias al vampiro. Hubo sacrificios animales y horrendas vejaciones que creo que no querrás escuchar. La obsesión por tener un hijo la cegó por completo, no comprendiendo dónde se estaba metiendo realmente, solo aferrada a la fe y creencias que se contaban de nuestro vampírico personaje. Cuando se dio cuenta de que no se trataba de una simple petición fue demasiado tarde. Aquello fue la veneración de una deidad oscura y satánica, el llamado de fuerzas malignas y perjudiciales para concebir a una criatura de forma antinatural. Tragué saliva con aquella última frase. Claramente aquella criatura podría tratarse de mí, pero también estaba sorprendida de cómo la abuela sabía tanto. Una lágrima rodó por los surcos de su mejilla, la cual secó pasando su mano. Luego prosiguió con el escalofriante relato en detalles a petición y responsabilidad mía, donde jamás imaginé lo que estaba por escuchar. De lo que pudo contar o recuerda realmente, debían esperar a medianoche para realizar aquel ritual, convidándola más temprano a casa a esta extraña amiga, con la finalidad de prepararla para la ocasión, en donde bebieron en principio alcohol, y ya luego le preparó raras pócimas y la obligó a fumar hierbas con especies supuestamente necesarias para el ritual, hasta que los miembros de la secta pasaran por ellas antes de la medianoche. Luego de aquel momento, comenzó a sentirse aletargada con su cuerpo adormecido, costándole reaccionar con normalidad motora, y su cabeza totalmente mareada, con muy poca conciencia. Luego recuerda que sintió cómo la recostaban sobre un suelo gélido, firme, casi pedregoso, y que a su alrededor luminiscencias de veladoras eran sostenidas por personas adultas con capuchas negras, no logrando distinguir sus rostros. Te contaré tal cual lo hizo ella, y no hay más detalles. Solo ella guarda en su alma todo lo que vivió y sintió ahí dentro. Pronto, y casi subconscientemente entendió que había sido drogada y estaba a merced de estas personas con pavorosas intenciones. Luego vino lo peor. Sangre cálida al parecer de un animal en sacrificio tiñeron su rostro y su cuerpo, mientras a su alrededor las figuras encapuchadas elevaban cánticos o plegarias enaltecidas en fervor. El sabor a sangre, metiéndose en su boca y nariz, parecían ahogarla, y las fuerzas eran nulas para zafarse de aquel destino. De un momento a otro, fueron rasgadas sus vestiduras, abiertas sus piernas, brazos, y fuertemente aprisionados por algunos participantes. Tu madre fue horrendamente abusada, no una, sino reiteradas veces por aquellos hombres de la secta. El dolor y desesperación parecieron devolverle parte de los sentidos, observando con horror que a su alrededor los miembros de esta asquerosa secta estaban completamente desnudos y pintados de sangre de aquel sacrificio. Tomaban sus manos, alzando brazos al cielo con alabanzas al demonio, y extasiados con aquel animal que le embestía una y otra vez. Luego perdió completamente la conciencia. El amanecer la encontró sobre una tumba, a medio vestir y completamente ensangrentada. El carmesí en su cuerpo no era solo de aquel sacrificio, sino también de la vejación a la cual fue sometida durante toda la noche. Le dolía todo su cuerpo, pero más el alma, y sus piernas flaquearon cuando intentó ponerse de pie y pedir ayuda. Como pudo y casi a rastras, llegó al acceso principal, en donde fue asistida por un joven cuidador que llegaba muy temprano a preparar el panteón para sus visitantes. Él mismo fue por ayuda, y prontamente fue asistida y trasladada al hospital más cercano. Cuando la policía tocó la puerta, trayendo las malas noticias, pensé lo peor. Recién ahí caí en cuenta de que tu madre no había llegado a casa aquella noche. Ya en el hospital y sumidas en la tristeza y desesperación junto a sus hermanas, el médico se dio cuenta de su estado y de lo sucedido. Echando un llanto al instante,
no dando crédito a lo que él profesionalmente relataba. Drogada, deshidratada y lamentablemente violentada sexualmente, yacía en aquella camilla. La policía nos tomó declaraciones y aguardó paciente a que retomara la conciencia para tomárselas a ella. Aquí viene lo más extraño de todo, pues le mintió a la policía. Y yo aún no sabía la horrible verdad que ahora pongo en tus oídos. Su versión de los hechos fue que había sido abordada por un grupo de hombres, drogada y llevada a la fuerza al panteón. Dijo no recordar casi nada ni poder dar características de sus victimarios. Jamás entendimos por qué ocultó todo. Pero semanas después, y producto de las muestras de ADN, fueron aprehendidos y formalizados 3 hombres por abuso y violación, quienes una vez detenidos, negaron los hechos argumentando que todo había sido consensuado, producto del alcohol y de las drogas consumidas previamente en una fiesta, en la cual tu madre había participado voluntariamente. La policía luego dio con aquella mujer y su casa, quien respaldó las declaraciones de los acusados con su versión, agregando que si querían, podían tomar huellas de su casa, que aún quedaban en los vasos y botellas donde bebieron alcohol aquella noche. Al final, toda esta horrible pesadilla, para el fiscal fue una desventurada fiesta con un cóctel de drogas y alcohol que propiciaron una orgía, donde se tuvo sexo consentido en aquel lugar profanado por los participantes. Días después, aquellos animales quedaban en libertad, solo con medidas cautelares de no acercarse a la víctima ni abandonar el país mientras durase la investigación. Tu madre se encerró por semanas en el cuarto y comía la nada misma. Le aterrorizaba poner un pie en la calle y guardó un silencio sepulcral sobre lo sucedido. Con el correr de los meses vino lo más extraño, en donde todo esto comenzó a tener un vuelco inesperado y espeluznante. 6 meses habían pasado de la tragedia, cuando decidió salir del cuarto y casi con regocijo traía noticias de sus atrasos a su periodo menstrual. La visita de un médico no se hizo esperar, y los exámenes posteriores confirmaron con sorpresa un embarazo de 8 semanas, dejando a toda la familia impávida e inquietante. No era la noticia aquella en sí, sino que los tiempos no calzaban si aquel embarazo fue fruto de aquella violación, lo que nos confundía y atemorizaba. Era una noticia agridulce. El sueño que tanto anheló se cumplía. Pero ¿cómo diablos había ocurrido estando encerrada todo este tiempo en casa? Esa era la pregunta que nos hacíamos. Fuimos con otro doctor y a otros centros hospitalarios pensando que había un error en las fechas de gestación, pero no. Todos efectivamente confirmaban que tenía 8 semanas de embarazo. ¿Cómo era posible, Dios mío? Intentamos volver a la normalidad y no pensar más en la rareza de su embarazo, pero luego comenzamos a temer aún más cuando pareció perder el raciocinio. Comenzó a contarles a todos con gozo que aquella figura vampírica era el padre de la criatura que llevaba en su vientre, que había escuchado sus súplicas y que aquel sufrimiento horrible de aquel oscuro ritual había valido la pena, pues el mismísimo vampiro Lastarria golpeó a su ventana una noche muy de madrugada, a quien dejó entrar para insertar en ella el milagro que tanto esperó. Pese a lo escalofriante de su historia que narraba con total veracidad, todos en la familia consensuaron en que se había vuelto loca. Sin embargo, desde aquella noticia cosas extrañas y escalofriantes comenzaron a suceder en la casa. En más de alguna ocasión, la escuché hablar con alguien a susurros dentro del cuarto, siempre casi a la medianoche. Al principio pensé que era algo de su locura misma, pero luego, una de tus tías que vivía por ese entonces en la casa con su familia, tuvo extraños incidentes, lo que pronto comenzó a atemorizarnos de sobremanera. Primero fue uno de tus primos, el más pequeño por ese entonces, que comenzó a hablar de un hombre vestido de negro, que frecuentaba por las noches la ventana de su cuarto. Pesadillas infantiles supusimos, pero ella luego nos comentó de haberlo visto entrar al cuarto de su tía. Fue tu propia tía Lucy, quien noches después y al levantarse al inodoro, escuchó voces provenientes desde el cuarto de tu madre.
Era la voz de un hombre. Por lo tanto, alarmada entró de golpe, topándose con estupor con una sombra tenebrosa y oscura que yacía de pie junto a la cama, evaporándose casi al instante como bruma negra y maloliente, impregnando el cuarto de un hedor a muerte. Tu tía no supo cómo explicar aquello con lo que se topó, y tu madre contribuyó más al horror indicando que aquella sombra era él. El resto de su embarazo no fue muy distinto. Si bien la salud física era excepcional, su mente era el problema, decidiendo darle tratamiento psicológico, pues seguía insistiendo en aquellas horribles ideas fantasiosas del vampiro como responsable de todo. Pese a ello sentíamos que algo raro pasaba en la casa, y el miedo nos sometía a tal que por las noches ya nadie salía de sus cuartos y las ventanas las comenzábamos a cubrir con telas negras y con doble seguridad. Las voces y conversaciones murmurantes desde su cuarto eran recurrentes, y pisadas sobre la techumbre nos quitaban en reiteradas oportunidades el sueño, tomando nuestros rosarios y orando hasta el amanecer. Intentamos bendecir la casa con la esperanza de apartar aquello oscuro que se cernía sobre nosotros, que pese a no verlo, estaba en el aire y sobre todo por las noches. La iglesia nos ayudó bastante, y sobre todo a tu madre. Comenzar a llevarla frecuentemente a misa fue la mejor decisión, pues sus últimos meses de embarazo pareció recuperar lentamente su lucidez. Estaba totalmente emocionada, dichosa y expectante de que pronto nacieras, y comenzó pronto a solo preocuparse de ti, olvidando aquellas macabras ideas, hasta que llegaste a este mundo de la forma más natural que existe. Aquí estás hoy, hecha toda una mujer y con toda una vida por delante. Haz que valga, pues tu madre lo pasó muy mal, pero gracias a Dios logró recuperarse y todo lo ha dado por ti, y pensando en lo mejor para ti. Eres lo que tanto pidió, y aun cuando tu nacimiento esté envuelto o ligado a un mar de extrañezas y de situaciones que solo ella guarda en su corazón, aquí estás. No sé si el cielo realmente te habrá enviado y escuchó a tu madre, o eres producto de aquella escalofriante experiencia pedida al vampiro aquel. Quizás solo lo sabremos cuando caiga la última cruz. ¿Cómo sigues adelante, sabiendo que tu origen es producto de toda esta atrocidad? Que tu propia madre y tu familia te hayan ocultado algo así por 20 años. Ahora todo tiene sentido, del por qué mamá negaba hablarme de mi padre. Creo que ni ella tiene claro realmente quién es. Todo esto me enfermó. Caí en una depresión horrible a tal que, en reiteradas oportunidades, atenté contra mi vida. Fueron un par de veces en que rasgué mis venas. Me sentía sucia, impura, y el imaginar cómo fui concebida me sumergió en una oscuridad horrible. Pero cada vez que intentaba acabar con mi existencia, la sangre que brotaba desde mi antebrazo parecía causarme una efervescencia anómala. Era una exaltación placentera, en donde el olor a sangre se metía en mi nariz llevando a mi mente aquellas sensaciones totalmente indescriptibles, pero de regocijo. Aquello me causó un miedo exorbitante, más aún sabiendo de mi supuesto origen antinatural, pero también provocaba una curiosidad casi incontrolable a tal punto que admito que la segunda vez que me corté, no lo hice tan solo pensando en acabar con mi vida, sino también algo en mí. Quería repetir aquellas inquietantes sensaciones de agitación placentera sobre la sangre y sobre el dolor. Pero hay algo aún más oscuro e inquietante en todo esto que no les he contado. Aquellas marcas que debieron quedar de mis intentos de acabar con mi vida han desaparecido. Mis brazos no muestran cicatriz alguna de los cortes profundos propinados a mis venas. Y es a lo que más le temo de todo esto. Hubo una tercera vez, pero el cortarme fue lisa y llanamente para confirmar con estupefacto que mi piel cicatriza antinaturalmente y que tal vez me estaba convirtiendo en un monstruo. Esta vez, el hedor a sangre caliente metiéndose en mi nariz trajo consigo una avidez de probarla, que no pude resistir, y terminé succionando mi brazo como un animal sediento de ella. Guardé aquel pavoroso secreto
entre las paredes de mi habitación durante los que permanecí encerrada, intentando comprender toda esta locura y poder darle algún sentido a esta nueva vida. No sabía qué rayos haría con todo esto, pero pronto me ambicionó descubrir aún más sobre mi verdadero origen. No comprendía cómo durante 20 años de mi vida me había sentido tan normal y con solo saber la verdad de mi existencia hubiese mutado. Aunque pensándolo bien, vienen ahora algunos recuerdos de la infancia, en que mis heridas decaídas nunca duraban tanto sus huellas en mi piel, a diferencia del resto de niños. Tampoco nunca había sufrido alguna fractura a mis huesos. Debía, a como de lugar, entender esta locura. Fue así como pronto me mudé a la casa de Carmen, gracias a mi tía que me aceptó con los brazos abiertos. No podía contarles la verdad, así que justifiqué aquello con una fuerte discusión con mamá y que de cierta manera había sido algo así. Luego del relato de la abuela, la encaré por haberme mentido durante toda la vida respecto a quién era mi padre. Fui algo comprensiva respecto a los hechos, pues de acuerdo con lo contado por la abuela, no estuvo mentalmente bien del todo, y en parte la perdonaba. También fue bastante cruel y horrible todo lo que tuvo que pasar, pero más allá de ello, era el hecho de haberme mentido lo que le reprochaba. Tuvimos una discusión fuerte, en donde ella puso su orgullo por delante, como también cierto silencio ante mis interrogantes, siendo motivo suficiente para largarme de casa. No quería estar bajo el mismo techo, al menos no por el momento, pues mi estado era de una enorme confusión y llena de sentimientos encontrados. Necesitaba estar lejos de ella y de la abuela para pensar con claridad. Pronto me vi sola en esto y no sabía por dónde empezar. Partí por la biblioteca pública, devorando todo lo relacionado con la época en que mi supuesto padre, o el ser que ayudó a mi existencia, había vivido. Ratifiqué con ello la historia de la abuela, y efectivamente, Lastarria había sido alguien muy importante en la región. Pero el resto, todo lo relacionado con el mito y las historias de ultratumba, tuve que recurrir al internet. Había mucha información similar e incluso distinta a la contada por mi abuela, pero en general, efectivamente, Tito Lastarria tenía un misterioso y espeluznante historial oscuro. Sin darme cuenta, pasé horas viendo videos, leyendo comentarios y foros sobre esta fascinante historia, hasta que di con una extraña página en redes sociales de conspiraciones de nuestra ciudad, donde llamó mi atención una particular publicación referida a la leyenda del vampiro Lastarria. No difería mucho de lo que yo sabía, pero fue en los comentarios en que topé con un usuario denominado Witch969 Inferno, quien expuso una extraña y particular anotación que llamó profundamente mi atención, pues resaltaba sobre las demás en su contexto extraño y casi profético. Decía algo más o menos como: y caerá la última de ellas, y no habrá dónde esconder tu alma. Sálvate como nosotros, el tiempo se acaba. En primera instancia, la pasé de largo sobre el comentario, pero al devolverme y repasar el contenido de la gente, me detuve en él con particular atención. Me parecía un salmo bíblico o como un mensaje subliminal. Busqué al usuario aquel en su perfil, quien no tenía foto alguna y solo unas cuantas imágenes extrañas que en mi vida había visto, y un par de fotos de aquel panteón. Una de ellas llamó mi atención, pues era dentro de la tumba misma. ¿Cómo diablos tomaron aquella foto? Mis ansias de conocimiento, aún sin claridad, y la curiosidad me impulsaron a hablarle al usuario aquel, quien se mostraba conectado a esas horas en sus redes sociales. Le saludé por mensajería, preguntando cómo rayos había obtenido aquella foto del ataúd como pretexto. Esperé algunos momentos, pero parecía no leer los mensajes. Así que desistí de la espera y seguí buscando información en la web. 10 minutos más tarde, aquel extraño usuario respondió. No fue un típico saludo o la respuesta que esperaba. Simplemente remitió un enlace el cual me negué a acceder inicialmente pensando en algún típico virus. Me detuve a esperar a que escribiera algo más, pero nada. Solo fue aquel enlace, que luego de meditar por algunos minutos accedí a él. Una extraña página web,
cuyo fondo completamente negro quedaba ante mis ojos. No había menú alguno, solo una tétrica música de fondo y unas imágenes que comenzaron en segundos a aparecer. Eran como diabólicas, del tipo pentagramas, y me pareció que una de ellas era la misma que encontré en el perfil de aquel usuario. Pronto se abrió un recuadro, el cual me invitaba a acceder a otro enlace, cuyas letras rojas decían textualmente: ¿crees en el vampiro? Únete a nosotros y sálvate. Me pareció escalofriante y a la vez repulsivo, cerrándola de inmediato. Justo en ese instante, aquel usuario me volvió a escribir: ¿eres Daniela, la hija de Nancy? Era la escalofriante pregunta frente a mis ojos, la cual estúpidamente respondí en afirmación. ¿Cómo rayos sabía el nombre de mi madre? Si bien tenía fotos de ella en mi perfil, en ninguna había nombres. Esto comenzó a espantarme, apagando de inmediato la computadora y largándome a casa más confundida de lo que llegué. Al llegar, le pedí la computadora a Carmen un instante con la excusa de revisar algunos temas de calificaciones, pero en realidad quería ver si aquel usuario me había dejado más mensajes. Extrañamente ya no tenía acceso a su perfil. Era como si ya no existiera, y cuando intenté acceder al enlace nuevamente había desaparecido. Fue todo tan raro que decidí en un papel bosquejar rápidamente aquellos símbolos que había visto en el escalofriante sitio, para mostrárselos a Carmen, esperando, no sé, tal vez que ella supiera de qué se trataban o su significado. Había uno en particular, que quedó grabado en mi mente por sobre el resto. Era una estrella de 5 puntas invertida, dentro de un círculo, y luego 2 circunferencias más sobre el primero. De 4 de las puntas de aquella estrella, colgaban cruces en donde 3 de ellas estaban invertidas. Algo muy satánico me pareció. En la punta que quedaba libre, había una especie de triqueta, cuyas líneas que la conformaban eran ramas como espinas. Cuando le mostré aquel símbolo a Carmen, quedó pensativa por algunos segundos. Tomó la hoja con el boceto y lo observó desde distintos ángulos, comentando que le parecía claramente un símbolo perteneciente a una secta o algo así, preguntándome que dónde lo había visto. Le mentí diciendo que alguien me había mandado un extraño correo con aquel símbolo, pero que por miedo lo había eliminado. Cuando me retiraba a mi cuarto, Carmen me detuvo, exigiéndome que le mostrara nuevamente aquel extraño boceto. Algo vino a su mente y lo miró nuevamente desde distintos ángulos, con exhaustiva detención, y pronto su rostro reflejó asombro, lo que acompañó con un largo silencio que se hizo incómodo e inquietante. «Sé que he visto este dibujo», exclamó, casi con seguridad mientras seguía moviéndolo en distintos ángulos. Luego pareció recordar dónde, y su rostro palideció y reflejó perturbación y miedo. «Ya sé dónde lo he visto, prima. Fue en un extraño cuadro que tu mamá le regaló a la mía hace unos años y que lo escondió en el ático. Está tirado ahí arriba, en una de las cajas». Sin duda algo oscuro se oculta en mi familia. Efectivamente, aquel ático escondía el siniestro cuadro con el símbolo aquel que Carmen recordó. Parecía tan o más sorprendida como yo. Pero no era solo por aquella pintura demoníaca, sino porque dentro de aquellos despojos inservibles y polvorientos, donde parecían tener solo recuerdos, había también un montón de telas oscuras como la noche, y que al desmañarlas, daban forma a una especie de capuchas o túnicas malolientes. ¿Qué era esto, Dios mío?, nos preguntamos mirándonos fijamente llenas de asombro. Fue en ese momento que entendí que era momento de hablar y contarle todo a Carmen. La situación estaba tomando un rumbo muy siniestro, y era justo que ella también supiera, pues involucraba a su madre. Charlamos durante un par de horas, en donde la puse al corriente absolutamente de todo, quedando boquiabierta y a la vez perturbada, pues claramente no asimilaba todas estas teorías obscuras que me rodeaban y aquel relato de la abuela sobre mi madre
y su vínculo con aquella secta. Por momentos de nuestra charla, quedábamos en silencio durante largos minutos, como intentando entender nuestro hallazgo y qué se suponía que representaba. Fui más lejos que Carmen en ello, y le expuse que quizás su madre también estaba involucrada en todo esto, pues no había, al menos para mí, otra explicación del por qué mamá le obsequió aquel cuadro y mantenía esas capuchas bajo su techo. Carmen se negaba a creer en ello, así que decidí ir por respuestas a casa, mientras ella esperaba que llegase mi tía del trabajo. Fue camino a casa que aquella mujer comenzó a seguirme a pocas cuadras de llegar a mi destino. Primero pensé que se trataba de un hombre, por su aspecto y vestiduras, pero pronto acortó distancia, identificando a una mujer ya adulta que seguía mis pasos sospechosamente. Me asusté tanto que aceleré mis pasos, y lo mismo hizo ella. Y a tan solo un par de cuadras para llegar, habló a mis espaldas. «Daniela, espera», pronunció a secas, lo que me detuvo al instante, pero tomando una clara posición defensiva. Jamás la había visto en mi vida, pero aceleró sus pasos para llegar rápido sobre mí mientras miraba a su alrededor, como evitando ser descubierta. «Sé que tienes muchas preguntas y andas en busca de ellas», afirmó con una voz algo agitada por la carrera. «¿Quién diablos eres? ¿Te conozco de alguna parte?», me defendí con preguntas. Pero cuando vi colgando de su cuello aquella gargantilla con esa extraña imagen que ya se me hacía peculiar, creí entender de qué se trataba, asustándome aún más, pues de ser así, esto iba más allá de mi familia. «Soy Leticia», se presentó con un rostro de gozo, como emocionada de conocerme. «No sabes cuánto esperamos este momento. Sabíamos que tarde o temprano algo ocurriría y te enterarías de la verdad. Sé que estás hambrienta de saber». ¿Cómo rayos sabía tanto esta mujer? Fue ahí cuando me di media vuelta y aterrada intenté seguir mi camino, frenándome con su mano, tomándome del brazo. «Por favor, Daniela, si quieres saber la verdad de quién eres, ven conmigo. No te haré daño, solo quiero que sepas toda la verdad». Dudé algunos instantes, pero mis ganas de entender todo esto fueron más fuertes, y accedí a acompañarla a su casa. Como sea, me había prometido contarme toda la verdad. Durante el trayecto, seguía temerosa e inquietante de cómo era posible que supiera de mí. ¿Quién rayos la había mandado? ¿O cómo había dado conmigo? Lo que sí tenía la certeza es que algo tenía que ver con mi madre y en todo esto, algo de aquella secta. Luego de algunos minutos en autobús, llegamos a su casa, la cual no estaba muy distante de la mía, lo que me hizo sentir un poco aliviada. Su hogar era bastante tétrico, pero lo primero que llamó mi atención fue una enorme biblioteca llena de libros extraños, todos relacionados al ocultismo, magia negra, esoterismo y ese tipo de cosas que adornaban su pared. Sus muebles todos rústicos, y en ellos un sinfín de adornos del tipo amuleto y objetos que nunca había visto en mi vida. Era una casa oscura y mística, donde a esas horas solo veladoras daban luminiscencia. «Toma asiento, Daniela. ¿Te sirvo una taza de café?». «No, gracias. Solo estaré algunos minutos», respondí con voz fuerte, como aparentando no sentir el miedo que me carcomía por dentro a esas alturas. «Creo que no estarás tan poco tiempo como crees», me respondió a espaldas, mientras se preparaba un té o algún tipo de infusión extraña en la cocina. Sabía perfectamente quién era y por qué estaba aquí. Una mismísima bruja que ha estado todo el tiempo por delante de mí y de mis actos, como presagiando este momento, lo que aterró aún más. Pero cuando me preguntó sin vacilación alguna si quería saber quién era realmente mi padre, el corazón casi se me sale por la boca. Temblé de pavor y mi primer pensamiento fue largarme de inmediato, pero nuevamente, como adivinando incluso mis pensamientos, me dijo: «Si sales por esa puerta, no sabrás la verdad que andas buscando». Me quedé aterrada y paralizada en aquel sillón, casi sintiendo que esta mujer mantenía alguna especie de hechizo sobre mí,
y que comenzaba a manipular mis acciones. Respondí tartamudeando que sí, que quería saber la verdad sobre mi padre y también sobre mi madre. Luego bajó a una especie de sótano y salió a los minutos con un extraño bolso en sus manos. Tomó las llaves y me invitó a seguirla, que tendría que confiar en ella para saber la verdad. A esas alturas no tenía poder de reacción. Tenía tanto miedo, pero a la vez era mi intriga por todo esto que la seguí voluntariamente sin cuestionarme absolutamente nada. Yo sé que para muchos eso pudo ser algo temerario y estúpido, pero la atracción que sentía por conocer la verdad manejaba mis acciones. Caminamos por largos minutos y ya pronto se hizo de noche. Pronto entendí hacia dónde nos dirigíamos. Nuestro destino era el cementerio número 1. No había duda de que me llevaba directo a la tumba de Lisandro Lastarria. Al llegar al panteón, nos adentramos por una abertura que creo que nadie conocía por la parte trasera del panteón. No hubo necesidad de forzar nada. Era como si fuese una entrada recurrente para visitantes nocturnos. Mi corazón comenzó a palpitar fuerte y una especie de ansiedad me abordó de golpe, transpirando mis manos, pues no tenía claridad cuál era la finalidad de todo esto. El silencio del panteón era ensordecedor. Solo algunos búhos o pájaros nocturnos rompían la paz de los muertos, y los aullidos de perros a la distancia le otorgaban un ambiente más terrorífico al lugar. Cuando llegamos al mausoleo, abrió aquel bolso extrayendo una llave con la cual abrió la imponente reja como si nada, como si fuese parte de la familia del difunto. El interior no era tan amplio como lo parecía desde afuera, y estaba en un estado de deterioro horrible, tanto que le daba un aspecto todavía más terrorífico. Al centro, una caja o especie de tumba yacía completamente sellada, pero a su derecha se dejaban ver 3 horrendos féretros, mal posicionados, o tal vez removidos por los terremotos, en donde sus tapas parecieron correrse espeluznantemente. Me quedé detenida leyendo, alumbrando solamente con las veladoras que esta mujer encendió los nombres tallados al costado de los ataúdes. No solo estaba el tal Tito, sino también el resto de su familia. Era horroroso el estado de los féretros. Incluso uno de ellos tenía su tapa casi removida a la mitad. Justamente era la de Tito, y tragué saliva ante la posibilidad de que fuese un vampiro realmente y saliera de la tumba por las noches. La mujer pareció nuevamente leer mi mente. No te asustes, aún no cae la última cruz. Están en ese estado por los terremotos. Luego de aquel momento pavoroso de inspeccionar el lugar, puso un paño negro sobre el piso, posicionando sobre él lo que menos hubiese querido o imaginado, acompañado de las veladoras a su largo, en una maldita tabla ouija. No sabía mucho de ellas, pero sí sabía que nunca debías jugarla en un cementerio, intentando abortar la misión y volverme a casa, pero ya era muy tarde. Me vi sentada frente a aquella mujer sobre aquel trapo y frente a la temible tabla, observando llena de horror cómo realizaba una especie de rezos o invocaciones murmurantes y a ojos cerrados. No podía oírle con claridad sus plegarias, pero pronto me obligó a posicionar el dedo sobre aquel puntero y preguntarme si estaba lista. ¿Lista para qué?, le pregunté, pero era tan obvia la respuesta y no era otra que para contactar al espíritu del famoso vampiro Lastarria. Antes de iniciar el escalofriante contacto, me entregó toda la información importante acerca de estas prácticas, poniendo énfasis en lo que no debía hacer pase lo que pase. Asentí con un miedo indescriptible, pero sometida a esta mujer que parecía tener el control sobre mí desde un principio, desde que me tomó del brazo al abordarme. Solo lo había visto en las películas, pero frente a mí, la mujer llamaba una y otra vez a Tito Lastarria, invitándolo a hacerse presente para conocer a su hija. Sí, así tal cual. Tu hija quiere contactarse contigo y saber la verdad, era lo que ella repetía.
mientras que mi estómago comenzaba a revolverse y mis extremidades a temblar. Mis ojos estaban pegados a mi derecha, en donde aquellas tumbas semiabiertas tenían toda mi atención y me consumían en pavor, imaginando casi que de un momento a otro, una mano grisácea y huesuda, con uñas enormes y putrefactas, emergería desde ellas. Luego el cursor se movió, o quizá ella lo hizo, pues luchaba en mi interior que todo esto no era realidad y que solo se veía en las películas. Lo cierto es que respondió en afirmación, generando un gozo particular en la mujer que por fin había hecho contacto con el alma del vampiro. ¿Es Daniela tu legítima hija?, fue la siguiente pregunta. El puntero nuevamente afirmó, pero luego escalofriantemente comenzó a deletrear una oración que cuando concluyó, heló por completo mi sangre. Eres sangre de mi sangre, Daniela. Fue aquella frase que repitió la mujer, pese a no tener certeza del todo si era lo que había expresado en la tabla. Las velas comenzaron a flamear extrañamente, y unas pequeñas piedras o restos del sepulcro en ruinas rodaron hasta el suelo, lo que me exaltó y estuvo a punto de hacerme huir despavorida. Pronto una ventisca cálida y con hedor a muerte apagó los fulgores, quedando completamente a oscuras. Fue ahí cuando sentí su mano sobre mi hombro, pero no era una mano gélida, sino más bien cálida, como aquel aliento que luego sentí en mi nuca, erizándome por completo. Hija. Fue el largo y horroroso susurro en mis oídos, proveniente justo desde mi espalda, lo que terminó por trastornarme, huyendo de inmediato de aquel lugar. Corrí entre las tumbas por largo tiempo sin encontrar aquella maldita salida. No la recordaba con exactitud. Por ello deambulé trastabilando por largo tiempo, intentando comprender sobre el origen de aquella voz y qué diablos había ocurrido ahí adentro, hasta que me encontró nuevamente aquella mujer. Estaba como en un trance, totalmente desorientada, y mi cabeza daba vueltas a tal que tuve que salir asistida en mi andar del panteón. No recuerdo las calles ni cómo llegué a casa. Solo recuerdo que de un momento a otro me sentí fatigada, hambrienta, y el frío clavaba como agujas en mi cuerpo. Tu familia es parte de esto. Ella también es parte de esto. Recuerdo que durante todo el camino, eso era lo que me repetía la mujer, no sabiendo a quién se refería con exactitud hasta ese momento. Mi cuerpo no respondía bien, pero mis sentidos estaban tan agudizados que me parecía escuchar incluso las voces que emergían desde las casas, como también una mezcla de aromas que confundían mi nariz. La mujer solo me acercó a cuadras de la casa. Temía ser descubierta, por lo que el resto lo caminé como pude. Aquí es cuando pierdo instantes de mi vida, y al parecer deambulé por las calles más tiempo y sin claridad de aquello ni menos de lo que hice. Pues cuando me encontró Carmen, tocando la reja, estaba con mi boca y manos totalmente ensangrentadas, pero no emanaba sangre alguna de mi cuerpo. Luego de ser asistida por Carmen, me metió en una tina caliente en donde permanecí largas horas temblando e intentando darle racionalidad a todo esto. No logré tampoco dormir, y extrañamente no tenía sueño alguno, o quizá la horrenda experiencia que me dejó tan perpleja e incapaz de cerrar los ojos. Sin embargo, recordaba con toda conciencia las palabras de aquella mujer. Tu familia es parte de esto. Ella también lo sabe. Así también, su invitación en caso de no creer todo esto, a que fuese por su casa el viernes por la noche, para verlo por mis propios ojos, pero solo el viernes, no antes ni después, y a la hora indicada. Por la mañana, Carmen me llevó algo de comer, pero permanecí todo aquel jueves encerrada en el cuarto. Ni siquiera con ella quería hablar. Necesitaba estar sola, y la somnolencia me mantuvo durmiendo casi todo el día. Era horrible cómo me sentía con todo esto. Al día siguiente retomé en algo mis fuerzas y salí del cuarto al fin, comentándole ya con más calma aquel horrible episodio en el panteón. Pero no así
contarle qué diablos había hecho antes de que me encontrara ensangrentada. Era como si hubiese perdido un par de horas de mi vida, sin tener recuerdo alguno de lo que hice y de dónde provino aquella sangre en mi boca y manos. Pero algo bueno no era, y estoy casi segura de que pude hacerle daño a alguien. Al parecer Carmen también tenía algo que contar, pues encaró a su madre sobre el origen de aquellas extrañas capuchas y sobre el significado de aquel cuadro, negándose rotundamente a hablar de aquello, tomando una actitud nerviosa y defensiva, no logrando sacarle nada al respecto claro. Claramente algo pasaba en la familia, y la respuesta estaría esta noche, pues no olvidé en ningún momento aquella invitación de la mujer, con la intención de descubrir con ojos propios lo que estaba ocurriendo. Así pues, llegada la noche del viernes, nos dispusimos a encontrar aquella verdad que hubiese preferido que quedara oculta, pues nada volvería a ser lo mismo. Eran casi las 11:30 de la noche cuando salimos de casa con rumbo al tétrico hogar de Leticia, la siniestra mujer que había llegado a mi vida para mostrarme la verdad. Por la hora, nos costó tomar el autobús llegando al lugar pasando la medianoche. Extrañamente la puerta estaba abierta, como que intencionalmente la hubiese dejado para nosotras, casi adivinando que vendríamos. Claramente para mí era una bruja. Nos adentramos, pero no había absolutamente nadie, y todo estaba sumido en oscuridad. Sin embargo, bajo nuestros pies se sentían voces en plegarias o realizando oraciones como una ceremonia religiosa. Carmen se asustó de sobremanera y me tomó del brazo para irnos del lugar, pero logré convencerla pese a que también tenía aquella sensación de que nada bueno resultaría de esto. Las voces y el gentío venían del subterráneo, particularmente de aquel sótano en donde había sacado aquella ouija días atrás. No había duda alguna. Un culto o secto estaba ahí abajo en plena ceremonia, y era lo que la mujer quería que descubriese. «No bajes, no bajes», me repetía asustada Carmen, pero estaba decidida desde el momento en que salí de casa. Abrí con cautela aquella puerta que nos llevaba al subsuelo y comencé el descenso entre maderos crujientes bajo mis pies y con el corazón palpitando fuertemente ante la exaltación de lo que estaba por descubrir. Era un antro de la brujería y el satanismo, observando en primera instancia aquel pentagrama en el piso, confeccionado con sal o algo similar. Había entre 8 y 10 personas, todas cubiertas por túnicas negras, cuyas figuras eran iluminadas únicamente por los fulgores de veladoras puestas en cada una de las puntas de aquella satánica figura en el piso. Formaban un círculo y plenamente concentrados en lo suyo, tenían a un lado una gallina negra, al parecer para un sacrificio, pues también un enorme cuchillo abría sobre una mesa. Uno de los participantes notó mi presencia en las escaleras. Quitando su capucha se dirigió a mí. «Te estaba esperando, Daniela». Era Leticia, y pronto todos giraron sobre mí, y no tuve más opción que terminar los escalones y plantarme frente a ellos. Hubo una especie de confusión entre ellos, lo que me indicó que tal vez era sorpresa mi presencia. Luego uno de los miembros se acercó rápidamente, quitando su capucha para mostrarme su identidad. «¿Mamá?», fue la sorpresa, dejándome perpleja y confundida. Era ella. Apreté mis ojos como no queriendo convencerme de aquello. Estaba totalmente perturbada y confundida, sin entender qué rayos era todo esto y por qué mi mamá estaba aquí. Luego más capuchas dejaron a la vista sorprendentes rostros. Entre ellos, mi tía, la madre de Carmen. Carmen, asustada, intentó bajar, pero le dije que no lo hiciera, que se quedara ahí arriba, aunque me fue imposible detenerla. Pronto estaba a mi lado, tan o más impactada que yo. Ambas eran parte de esta siniestra y asquerosa secta. Carmen echó en llanto desesperado, exigiendo explicaciones. El ritual había acabado estrepitosamente, y su madre intentó acercarse a ella para consolarla y explicarle lo inexplicable. Todo fue una locura de llanto y gritos,
Carmen estaba desolada y consternada. Mamá quedó con su mirada fija en mí, sin decir palabra alguna. Ya no tenía cómo esconderse ni seguir ocultando toda su oscura vida. Siempre fue parte de esto desde el comienzo. Sin embargo, al ser descubierta su cara se transformó a un extraño reflejo de pena y arrepentimiento, echándose pronto a llorar, tapando su rostro como avergonzada y dando media vuelta entre los participantes. Luego emergió ante mí nuevamente, mirándome fijamente y de sus labios pude leer: perdóname, hija, siempre te voy a amar, eres lo más preciado para mí. Quise en ese instante olvidarlo todo y poder abrazarla, intentando darle una oportunidad para que explicara todo esto. Pero era tarde. Tomó aquel cuchillo y, como asesino en serie y en forma desquiciada, comenzó a apuñalar a todo el mundo. A la primera que atacó fue a Leticia, asestándole una punzada en pleno cuello. Todo se nubló en aquel instante. Luego vi caer un hombre a mis pies mientras que el resto intentaban contener su enloquecida acción y los otros huir. La sangre brotaba por montones y podía olerla tan fresca y cálida que me sentí totalmente extasiada y con una avidez de ella tan enorme que no pude resistirme. Me abalancé como una bestia hambrienta sobre los cuerpos, arrancando carne y arterias por doquier, bebiendo el elixir de la eterna juventud, totalmente desquiciada pero extasiada. Carmen llamó a la policía, quienes se encontraron con un festín de cadáveres y sangre. Creo aún masticaba restos de carne cuando nos sacaron del lugar. La secta había sido desarticulada de la peor forma, de manos de uno de sus propios miembros, y de lo que ellos mismos se habían creado 20 años atrás. Llevo 2 años internada en el Centro Clínico de Atención Psiquiátrica Integral de Rancagua. Creo que mi permanencia será por un largo tiempo, pues no tengo intenciones de salir. Tengo miedo de hacerlo y dañar a más personas. Por momentos, creo que he controlado la avidez de sangre. La luz natural ha comenzado a molestarme y he descubierto que me siento mejor en las tinieblas. Tampoco nadie me visita. Mi madre sigue en la cárcel por múltiple asesinato y homicidio frustrado contra su hermana. Carmen me odia por ello y la familia se acabó para mí. La abuela falleció hace 2 meses, llevándose toda esta verdad a la tumba. Aquella numerosa familia, de la cual me sentí parte por muchos años, ya no me reconoce como tal. Solo lo tengo a él. Sí, a él, quien sigue visitándome por las noches tras la ventana. Puedo leerlo tras los cristales y los barrotes de mi cuarto cuando llega. Siento su sangre y ya no le temo. Pese a ello, aún no me he decidido a invitarlo a pasar. Quizás aún me cuesta aceptar que es mi padre, o tal vez aceptar que yo soy un monstruo como él. Solamente espero que la última cruz caiga pronto. Hace 2 semanas murió mi abuelo paterno. Siendo yo su único familiar con vida, heredé su mansión, que era cuanto poseía al morir. Y ahí me establecí momentáneamente. Me encontraba en soledad como lo había estado él en sus últimos 10 años de vida. Ni un solo criado atendía la gran mansión, que presentaba un aspecto de total abandono. Las puertas chirriaban, las tablas del piso crujían al caminar sobre ellas, y las lámparas del techo apenas proporcionaban una luz mortecina que confería a la casa el aspecto de un tumoso lienzo. Sin embargo, la habitación que había pertenecido a mi abuelo permanecía en buen estado, por lo que me asenté en ella. Al ocupar lo que había sido su mansión, se estableció una íntima relación entre su vida y la mía.
relación que nunca existió antes, pues él siempre huyó de todo contacto con mi persona. Mi abuela murió en el parto de mi padre, apenas un año después de contraer matrimonio. Y mi propio padre fue alcanzado por la muerte cuando apenas yo contaba con 8 años. La vida de mi abuelo, marcada por la desgracia y el infortunio, se asemejaba de tal manera a la mía que sin quererlo, me sentí recluido en los muros de su mansión, como él se debió sentir hasta su muerte. Todos los días visitaba su tumba, tal vez buscando en este gesto un contacto más estrecho con él. Y fue al tercer día, cuando hallé la tierra de la tumba removida. Siendo yo el único habitante del lugar, atribuí el suceso a la gran tormenta de la noche anterior. Sin embargo, una idea indeterminada bullía en mi cerebro, sin concretarse. Presentía que aquel, en apariencia mínimo detalle, me habría de revelar la respuesta al infortunio que se abatió constantemente sobre mi abuelo. Intenté no dar mayor importancia a estos pensamientos, y tras recomponer el lecho mortuorio, abandoné el cementerio. Mi sorpresa y consternación fueron grandes cuando a la mañana siguiente la tumba apareció de nuevo revuelta. La única respuesta satisfactoria a mis cábalas fue que había sido saqueada. Pero ¿quién podría haberse desplazado hasta aquel lugar tan alejado para violentar la tumba de alguien que nunca tuvo nada? Con el fin de sosegar mi ánimo, decidí cerciorarme y desenterré el féretro. Cuando lo abrí, comprobé que mis conclusiones eran erróneas. El cadáver aparecía incolume, incluso demasiado bien conservado. Como me precio de ser buen médico, efectué las operaciones de rigor, temiendo que mi abuelo hubiese sido enterrado en vida. No podía evitar que la palabra catalepsia inundara mi mente, pero el pulso inexistente del cadáver me transmitió la certeza de que mi abuelo estaba muerto, completamente muerto. Ya aliviado, cerré la tumba y regresé a la casa dispuesto a olvidar aquel asunto. En ocasiones, la mente humana se ve tentada de realizar actos sin aparente sentido, buscando desentrañar un misterio cuyo carácter desconoce. Así me encontraba yo, cuando, aquella misma noche, regresé al cementerio. Encontré la tierra removida y el sepulcro abierto. Pero había algo más. El cadáver había desaparecido, no estaba en el féretro. Palidecí de horror y huí precipitadamente de aquel lugar. La noche caía pesadamente sobre mí, embotando mis frenéticos pasos y mis torturantes pensamientos. Sentía una presencia extraña acechándome tras cada árbol, tras las columnas del camino, junto al estanque. Me refugié en la mansión y comencé a buscar por todas las habitaciones. Realmente ni yo mismo sabía qué era lo que esperaba encontrar, pero presentía que en algún lugar debía hallarse la respuesta a los extraños sucesos de los que había sido testigo. En la biblioteca, entre sus libros, encontré varios papeles fuertemente lacrados. En ellos pude leer una increíble historia, cuyo conocimiento público habría desprestigiado claramente a mi abuelo y a todos sus familiares, por lo que decidió mantenerlos en secreto. Como él mismo señalaba en una carta introductora, la narración fue escrita apenas 2 meses más tarde de su regreso a Inglaterra, cuando la desgracia aún no se había cebado en él. He aquí el contenido de aquellos papeles. Al morir mi padre, y siendo yo el primogénito, me convertí en el depositario de todos sus bienes testamentarios. Aunque durante los últimos años la economía familiar no se hallaba muy boyante, bajo mi tutela quedaron 3 casas, una en el sur de Inglaterra, otra en Londres y la tercera en el oeste de Alemania. Alquilé la primera y me quedé con las 2 restantes, localizando en Londres mi vivienda habitual y en Alemania la de descanso.
En el invierno me desplacé a Alemania, con la intención de olvidarme de los problemas de la urbe londinense, de las prisas y del agobio que nos someten las grandes ciudades. Mi casa de descanso se hallaba en Schommenland, cerca del Dnieper, rodeada de pantanos, pequeños montes y bosques inmensos, preludio de la Selva Negra. Apenas a 2 kilómetros de donde yo vivía, se encontraba otra casa de similares características a la mía, con cuyo propietario trabé conocimiento que pronto se convirtió en amistad. Con él pasaba tardes enteras recorriendo los bosques en busca de zorros y jabalíes. Y aunque normalmente no cazábamos mucho, el día resultaba pleno de satisfacciones. Al principio cazábamos solos, pero con el tiempo incorporamos a nuestras expediciones a un mastín que nos recogía las piezas, pues dada la frondosidad del bosque, en ocasiones resultaba difícil hallarlas. Era un magnífico perro cazador, de penetrante olfato y fuertes patas que le permitían correr a gran velocidad. Aunque era de mi propiedad, podría decirse que tenía 2 amos, pues obedecía con la misma docilidad las órdenes que recibía de Antón, mi compañero de casa. Con el tiempo y debido a mi compromiso con una bella muchacha que me fue presentada en Londres, mis retiradas a la casa del bosque se hicieron menos frecuentes, y al contraer matrimonio, casi olvidé la casa del oeste de Alemania, y durante meses dejé de visitarla. Pedí a Antón que se ocupase de mi perro, y me dispuse a desarrollar una vida matrimonial como lo haría cualquier esposo. En el verano, volvía a mi casa de Alemania, y junto a Antón, revivía durante algunos días nuestras viejas jornadas de caza. Sin embargo, al enfermar la madre de mi esposa, ésta tuvo que viajar para atenderla. Viéndome solo y sin compromisos maritales, decidí pasar unos días en Alemania, disfrutando de la casa y de la compañía de Antón y de mi perro. Acababa el otoño cuando llegué a la casa. Tras cambiar mis ropas y vistiendo de modo más acorde con la naturaleza, marché en busca de mi amigo, deleitándome por anticipado de la casa que nos esperaba. Las aves habían emigrado con la llegada del frío, pero sin duda, aún quedaban jabalíes, zorros y conejos. Sin embargo, encontré a Antón de poco humor. Me confesó que la caza era escasa y que habían sucedido cosas muy extrañas desde mi última visita. Había encontrado animales completamente desangrados y sin herida alguna, a excepción de... No le dejé continuar, pues a medida que hablaba aumentaba su nerviosismo de modo alarmante. «Calla», le dije. «Vamos al bosque, pronto olvidarás todo eso». Me respondió con una mueca de disgusto y creí que rechazaría mi oferta. Pero al ver cómo tomaba sus aperos y cargaba su rifle, supe que estaba dispuesto a acompañarme. «Te lo demostraré», musitó mientras nos dirigíamos al bosque. Pronto comprobé la veracidad de las afirmaciones de mi amigo. El bosque parecía desierto. Nosotros avanzábamos bajo un silencio amenazante. Hasta el perro caminaba con el rabo entre las patas, atento al menor ruido. De súbito, se tendió junto a unos arbustos y empezó a gemir, negándose a avanzar. Olfateaba algo que sin duda le aterraba. «Mira», dijo Antón, apartando unas ramas y dejando al descubierto el cadáver de un conejo. Te lo dije», repitió frenético. «Serénate, Antón, es solo un conejo muerto. No es la primera vez que vemos uno», respondí sorprendido ante la insospechada actitud de mi compañero. Él no me hizo caso y sacando su machete lo hundió en el cuerpo del animal. «¡Antón!», grité creyendo que estaba loco, pero él sin prestarme atención cortó la cabeza del conejo. «Mira, no hay ni una gota de sangre, y aparte del corte que yo mismo le había hecho, no tiene herida alguna». Era cierto. Intenté en vano hallar una explicación satisfactoria, pero me fue imposible.
Por fin, le miré inquisitivo y esperé su respuesta. Nosferatu, ha sido él, un muerto viviente. ¿Qué? Vampiros, han sido los vampiros. ¿Cómo puedes decir eso? No puedo concebir que des crédito a tales patrañas. Los vampiros, Nosferatus o como los quieras llamar, no existen. Son seres creados por la imaginación de mentes supersticiosas. Dime entonces, ¿qué significa esto? Contestó a la vez que me enseñaba 2 pequeños orificios en el cuello del conejo, bajo la mandíbula. Es la marca del vampiro. Es la huella que han dejado sus afilados dientes. No creí ni una palabra y continué avanzando por el bosque. Antón me pidió que le escuchara, que no siguiese mi camino, pero viendo que no le hacía caso, se vio obligado a seguirme. En un momento determinado, el perro comenzó a ladrar y corrió hacia una cueva cercana. ¡Una presa!, grité corriendo tras el perro, y al verlo detenerse junto a la entrada añadí, al parecer de gran tamaño. Entré en la gruta sin atender a las súplicas de Antón y los quejidos del perro, y busqué la presa. La cueva era húmeda, y su techo estaba cubierto de murciélagos, por lo que resultaba difícil que sirviera de guarida para algún animal. Uno de los murciélagos despegó sus alas y se lanzó con una furia hacia mí. Sorprendido por esta acción, nunca antes observada en estos pequeños quirópteros, y no pudiendo desprenderme de él, salí de aquel lugar y me reuní con Antón. Era él, musitó mi amigo. Ese es su cubil, debemos matarle. Mas está oscureciendo y debes cubrir esos rasguños. Hemos de huir antes de que sea noche cerrada. ¡Corre! No sé la razón, pero obedecí y corrí tras mi amigo con desesperación. Una vez a salvo, me di cuenta de lo estúpido de nuestro gesto, pero no dije nada. Me despedí de Antón prometiéndole que iría a su casa al día siguiente. Una lluvia torrencial me azotó durante el regreso a casa. Por fin tendido junto a la chimenea, con un libro en una mano y un cigarro en la otra, me olvidé por completo de lo ocurrido. Apenas 2 horas después, sonó el timbre. Me levanté renegando de Antón, pues creía que era él quien llamaba, y abrí la puerta con ímpetu. Ante mí, apareció una mujer alta y de extraordinaria y nada común belleza. Sus ojos me miraron penetrantes, y sus labios, muy rojos, a pesar de no estar pintados, dibujaron una sonrisa. Perdone, creí que era otra persona. Ella, sin prestar la más mínima atención a mis palabras, me explicó que se había extraviado, por lo que me rogaba le indicara el modo de llegar al pueblo más cercano. La invité a pasar y propuse que secara sus ropas. Se despojó de la capa y pude observar al sostenerla, que a pesar de la intensa lluvia, apenas estaba húmeda. Cuando la vi, sin aquella prenda, sentí que una ola de deseo me invadía. Su cuerpo parecía nítidamente dibujado ante mis ojos. Su piel, ligeramente pálida, atraía mi atención de modo subyugante. Ella sonrió y fijó sus ojos en los míos. Sentía deseos de abrazarla, de besar aquellos labios rojos, casi sangrantes. Mas entonces recordé a mi esposa y me sentí repentinamente culpable. En aquel preciso momento, el perro, que había entrado en el salón, gimió lastimosamente. Su insospechada acción me devolvió inmediatamente a la realidad. No me explicaba el comportamiento de mi perro, pues no me cabía duda que los gemidos iban dirigidos a la muchacha. Me arrodillé junto a él y lo acaricié. No me explico su comportamiento. Nunca antes había hecho algo así, pero al mirar a mi interlocutora, la sangre se me heló en las venas y me fue imposible continuar hablando. El rostro de la mujer reflejaba un odio insostenible. Los labios aparecían contraídos en una horrible mueca y sus ojos, fijos en el perro, lanzaban destellos de violencia que parecían surgidos del mismo infierno. Al darse cuenta de mi consternación y asombro,
Recobró el control y respondió fríamente. No se preocupe, ahora sí es tan amable de indicarme cómo llegar al pueblo. Propuse enganchar mi carro y acompañarla personalmente, pero ella rechazó mi oferta. He de confesar que no insistí, pues la perspectiva de empaparme bajo aquella lluvia torrencial no me hacía ninguna gracia. Recogí su capa y al volverme para dársela comprobé asombrado que ya no estaba ahí, que había desaparecido. Me acerqué a la puerta y la busqué con la mirada. Al no verla pensé que estaba loca para atreverse a caminar. Tal como iba, bajo aquella lluvia. Cerré la puerta y me retiré a descansar. A la mañana siguiente me acerqué a casa de Antón. Durante el camino, rememoré la noche anterior. De aquella mujer tan solo recordaba que era de rasgos afilados y belleza poco natural. Pero lo más nítido que aparecía en mi cerebro era la extraña actitud de mi perro ante su presencia. Encontré a Antón mucho más relajado. Tomamos un refrigerio y como comenzara a hacer frío, nos refugiamos en el interior. Ahí, junto a la chimenea, fumando y bebiendo sin apenas entusiasmo, no pude evitar contar a mi amigo la extraña visita que había recibido la noche anterior. Narré lo sucedido jocosamente, sin darle la menor importancia. Pero él, después de guardar un largo silencio, musitó: ¡Vampiro! Viendo que reincidía en su actitud del día anterior, no pude menos que interpelarle duramente. Antón, no empieces otra vez. Bastante me asustaste ayer con tus supersticiones. Querido Geoffrey, has sido visitado por un vampiro. Esa muchacha no estaba viva, pero tampoco estaba muerta. Tú la invitaste a pasar, ahora no te dejará nunca. No puedo creer lo que dices. Pensaba que eras una persona sensata, Antón. Dime entonces, ¿cómo explicas la actitud del perro? Además, tú mismo has reconocido que no recuerda los rasgos de la muchacha. Desde luego, pero no creo que sean esas razones para creer que se trata de un vampiro. Finalmente, di por zanjada la discusión y me despedí de Antón. Ya en el umbral, me prometió que iría a visitarme la mañana siguiente, poniendo a la vez un crucifijo en mi mano. Sabes que los protestantes no creemos en la cruz, ni en los símbolos cristianos, protesté. Da igual, llévatela, la puedes necesitar. Por la mañana me reuniré contigo. Cuando llegué a mi casa, ya era de noche. Con sorpresa comprobé cómo mi perro se detenía en el porche negándose a avanzar. Buenas noches, Geoffrey Burns, dijo una voz femenina a mis espaldas, en el momento en que trasponía la puerta. ¿Qué hace usted aquí?, inquirí cuando al darme la vuelta me encontré con la mujer que me visitara la noche anterior. Usted me invitó una vez. Es suficiente. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí?, pregunté cada vez más nervioso. ¿Cómo ha entrado? Puedo adoptar muchas formas, sonrió. Tú también podrás hacerlo cuando te unas a mí. Se acercó y sentí mi cuerpo sudar ante su proximidad. Puso 2 frías manos en mis hombros y comenzó a acercar su boca a la mía. No recuerdo bien lo que sucedió en aquellos instantes, pero un agudo pinchazo en mi cuello me hizo recordar la cruz que me diera Antón. La alcé frente a la muchacha y retrocedió con una mueca de asco reflejada en sus labios y susurró: Tú me has rechazado, pero volveré a buscarte y entonces tu agonía será terrible. No has querido entrar en el reino de la dicha y la oscuridad, y tu resistencia te hará sufrir más de lo que cualquier mortal pueda soportar. Tras decir eso, desapareció tan misteriosamente como había venido. La llegada de Antón al día siguiente interrumpió oportunamente una desagradable pesadilla. ¿Qué te pasa? ¿Acaso sucedió algo anoche? Le conté sin entrar en detalles lo ocurrido. Me miró preocupado durante unos instantes y después le invadió un estado de febril excitación. Me solicitó le proporcionara gran cantidad de ajos y cuando los tuvo en su poder, comenzó a restregarlos por toda la casa.
Yo contemplaba anonadado tan desagradable tarea. No comprendía sus intenciones y cuando me explicó su plan, quedé todavía más confuso. Esta noche volverá, estoy seguro. La esperarás en tu habitación evitando ser vencido por el sueño. Yo guardaré tu llamada escondido en el cuarto contiguo. Nada has de temer. No comprendí qué es lo que había de atemorizarme, pero, al anochecer, seguí sus instrucciones. Me metí en la cama y esperé vigilante la llegada del hipotético vampiro. Aunque hubiese intentado dormir, me habría resultado imposible, pues toda la habitación olía horriblemente a ajo. Por suerte, Antón se había cuidado de dejar las ventanas abiertas de par en par. Antes de retirarse al cuarto contiguo, Antón, sin duda para mantenerme despierto, me habló largo y tendido acerca de los vampiros. Me contó que al morir sus víctimas se convierten en vampiros como ellos, y que solo se les puede matar clavándoles una estaca en el corazón. Estaba pensando en todo esto cuando sentí que algo rozaba mi cuello. Me incorporé y llamé a mi amigo. Antón entró a la habitación, portando 2 cruces y cerró la ventana. Entonces pude ver un murciélago, de gran tamaño, revoloteando por la estancia, en busca de un lugar por el que escapar. Si aquello era un vampiro, y eran ciertas las leyendas, no había sitio alguno por el que pudiera huir. No había resquicio que no se hallase cubierto por los ajos. El murciélago, perseguido por mi compañero, se convirtió en una mariposa de color violáceo e intentó introducirse por la cerradura de la puerta. No sé exactamente qué ocurrió a continuación, pero cuando todo terminó, Antón me enseñó triunfalmente una mariposa de tonos violetas, atravesada con una afilada cerilla, por la parte que en un ser humano correspondería al corazón. Quemamos aquella mariposa y 2 días más tarde regresé a mi casa de Londres. Pronto olvidé toda la historia del vampiro junto a la agradable compañía de mi esposa. Antón nunca me recordó lo sucedido. Y yo, por mi parte, no le mencioné que aquel murciélago me había arañado en el cuello antes de que él interviniera, pues conociendo el carácter de mi amigo, consideré mejor no preocuparle. Y aquí termina el manuscrito de mi difunto abuelo. Mi raciocinio me impide creer en tales supersticiones, pero ¿cómo explicar el estado en que encontré la tumba de mi abuelo? La perfecta conservación de su cadáver, su posterior desaparición y esta repentina debilidad que experimento desde hace 2 noches.